Sean bienvenidos a nuestra presentación titulada Corriente Marina y sus consecuencias en la biodiversidad marina costera. Esta fue realizada por los estudiantes Edward Carballo, Ronnie Castillo, Smarly Díaz Mejía, Robes López, Anthony Sabreo, Jeudy Pérez y su servidora Snerly. Nosotros realizamos una revisión de bibliográfica donde es sobre este tema que está actualmente presentado. Es necesario decirle que es corrientes marinas. Las corrientes marinas son fundamentales para la dinámica ecológica global, al transportar calor, nutrientes y especies, regulando el clima y la biodiversidad. Esto fue dicho por Tobar Cabañas y Vázquez Espinosa. También el Atlántico corriente como el Golfo y el Atlántico Norte conectan el Caribe con regiones templadas, favoreciendo la productividad y la estabilidad climática. Por esta razón, en esta revisión bibliográfica se analiza el papel ecológico y climático de las corrientes marinas en el Océano Atlántico y su relación con la biodiversidad marina costera. Asimismo, se revisan investigaciones recientes sobre las posibles consecuencias ambientales en las alteraciones de estas corrientes con el propósito de comprender los desafíos ecológicos que enfrentan ecosistemas marinos ante este contexto del cambio climático. Para ello, planteamos una serie de objetivos en los cuales planteamos el general, que es comprender lo que es el papel ecológico y climático de las corrientes marinas en el Océano Atlántico y su vínculo con la estabilidad y diversidad biológica en los ecosistemas marino-costeros. Pero también planteamos dos específicos que son explicar el vínculo entre las corrientes marinas y el cambio climático, además de evaluar sus posibles alteraciones y consecuencias ambientales. El otro es evaluar la forma en que las corrientes marinas promueven o amenazan la biodiversidad costera a través de sus efectos en hábitats marinos. Como justificación, tenemos que las corrientes marinas del Océano Atlántico no solo son grandes volúmenes de agua, sino que constituyen fuerzas que sostienen el equilibrio del clima y la biodiversidad en los ecosistemas marinos. En ese mismo orden, estas corrientes, además de regular la temperatura, la salinidad del agua, también estas distribuyen lo que es nutriente, calor y diversas especies marinas. Por lo demás, la República Dominicana, al estar rodeada de costas y que integran una gran riqueza marina, es un territorio que depende en gran medida de estas corrientes para mantener sus ecosistemas en una estabilidad óptima. En ese orden, como resultado de que estas corrientes transportan nutrientes que sirven de alimento para los arrecifes de coral, también regulan los niveles de temperatura del mar, lo cual favorece en gran medida a la pesca. Por otra parte, las corrientes marinas podrían afectar al país en gran medida desde el ámbito ambiental. Podrían provocar el blanqueamiento de los corales, la pérdida de gran biodiversidad marina y el aumento de fenómenos climáticos como huracanes, ciclones, entre otros. En otro sentido, esta investigación lo que busca es generar conciencia a través del deterioro de nuestros mares. Ya partiendo con lo que es nuestro marco teórico, tenemos información obtenida del artículo de Hayes 2017 en el cual él establece que las corrientes marinas son movimientos de agua en el océano que ocurren en diversas escalas, desde pequeñas formaciones en cientos de centímetros hasta grandes sistemas en todo basen oceánico, como pueden ser el Golfo de México o la corriente de Kuroshio. Estas corrientes se alimentan principalmente de lo que es la energía del viento y del calor solar que recibe la superficie del océano. Además, obtenimos información también del artículo de Ramírez 2006, en el cual establece que las corrientes marinas se encargan de regular lo que es el equilibrio térmico del planeta al transportar agua y calor. En el Atlántico, por ejemplo, tenemos que forman giros oceánicos, como es la corriente del Golfo y del Atlántico Norte, pero estos tienen incidencia en lo que es la temperatura, la salinidad, la distribución de nutrientes y la productividad marina. Ok, dándole continuidad.
A la segunda parte de nuestra revisión bibliográfica, encontramos que muchas corrientes marinas se originan en zonas de afloramiento costero o regiones polares, donde masas de agua fría y densa se hunden y dan inicio al movimiento oceánico. Esto fue propuesto por Schnitzler en el 2017. Además, el trayecto de estas corrientes están fuertemente influenciados por la topografía del fondo marino y por su sistema atmosférico regional. Esto fue dicho por Chance y Zhao en el 2018. Otro punto clave que hay que destacar en nuestra redacción bibliográfica es el papel ecológico de la corriente en el transporte de nutrientes desde las profundidades hacia la superficie, facilitando el crecimiento del fitoplancton que alimenta a los peces, mamíferos y marinos y otras especies superiores. Esto fue propuesto por Bakun en el 2013 y luego fue refutado por Chávez y Messier en el 2015. Es preciso mencionar que en nuestra revisión también damos lugar a que la corriente marina permite la dispersión larval y genética, que es un proceso vital para mantener la conectividad entre poblaciones marinas. Esto fue propuesto por Wei y Sponeuger en el 2016, que subraya que esto es esencial para la resistencia de los ecosistemas y el éxito de las áreas marinas protegidas. Bien, Mitranis y colaboradores en 2025 destacó las funciones ecológicas y beneficios de las corrientes marinas, que las corrientes marinas redistribuyen el calor y regulan el clima global. En el Caribe, a su vez, estos factores como el viento y la salinidad influyen en el movimiento. Estas corrientes favorecen hábitats marinas estables, la biodiversidad y actividades como las pescas. Marcano en el 2025 destacó que las aguas dominicanas mantienen una temperatura promedio de 26 grados Celsius y una salinidad de 36%, condiciones que favorecen la biodiversidad y productividad marina. Además, las corrientes ecuatoriales del norte y del sur conectan con las corrientes del Caribe y del Golfo, facilitando el transporte de nutrientes y la conectividad ecológica. Para culminar nuestro marco teórico, es importante mencionar las consecuencias negativas y amenazas asociadas. En este caso, el debilitamiento y alteraciones de las corrientes que han provocado un aumento en la frecuencia e intensidad de eventos como las olas de calor marinas, que han causado mortandad masiva en los arrecifes coralinos y otros ecosistemas sensibles. Esto fue mencionado por Oliver y colaboradores en su artículo de 2018 que fue utilizado en nuestra investigación. A su vez, la acidificación y aumento de la temperatura favorecen lo que fue la proliferación de especies invasoras y florecimiento de algas nocivas. También, Gartuso en 2015 destacó que estas alteraciones impactan en la estructura trófica, reduciendo la pesquería y comprometen lo que son los servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades humanas costeras. Bien, ahora vamos a continuar con lo que es la metodología de nuestra investigación. Este trabajo se desarrolló como una revisión bibliográfica, en el cual esta es descriptiva y se recopilaron y se analizaron informaciones científicas, en las cuales lo que se consultó fue en artículos científicos, informes técnicos y documentos institucionales. A partir de los años 2005 al 2025. Obviamente todo esto en español o también en algunas en inglés. Entre las bases de datos que utilizamos está Google Escolar o Google Académico, Cielo, Science Direct, UNESCO y Redalyc. Bien. Toda esta información se organizó por 3 ejes temáticos, los cuales son dinámica física de las corrientes, funciones ecológicas, consecuencias ambientales y bueno, posteriormente se realizó un análisis crítico que permitió identificar patrones, impactos relevantes y vacíos de conocimiento, que ahora lo veremos en los resultados
y discusión. Bien, en cuanto a los resultados, tenemos que gracias a las corrientes marinas hay una regulación térmica y transporte de nutrientes. Las corrientes como la del Golfo, el Atlántico Norte y Canarios regulan el clima y distribuyen nutrientes desde el Ecuador hacia el norte. También recordemos que el afloramiento y la productividad ecológica son muy importantes, y en el Caribe no es una excepción. Estas corrientes, a ver, recordemos que el afloramiento es ese ascenso de aguas frías y que traen consigo nutrientes beneficiosos para muchos organismos, y esto va a impulsar al fitoplancton y a mantener ecosistemas como corales y manglares, ¿bien? Entonces, también existe, gracias a las corrientes marinas, una conectividad ecológica, ya que facilita la dispersión de larvas y genes entre poblaciones marinas, aumentando así la resiliencia y apoyando la conservación. Uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy en día, gracias a, bueno, por culpa de los humanos, es el tema de la sobrepesca, y con ello muchas especies podrían extinguirse. Pero gracias a que las corrientes marinas dispersan las larvas, las crías de muchos organismos, pues estas pueden, por decirlo así, colonizar otros espacios y así mantenerse conservadas y nunca extinguirse, que es uno de los grandes beneficios que tienen las corrientes marinas. También existe un impacto en el cambio climático, y es que este cambio climático altera la circulación oceánica, lamentablemente, la temperatura, la salinidad, y afecta así la pesca, que queriendo o no, la pesca no en exceso, pero la pesca sí es un gran factor, es algo muy importante para el país y también el turismo. Y entonces, claro, un país como República Dominicana que depende tanto del turismo, que se ve afectado, es un gran problema, ¿bien? Es un gran problema. Entonces, en el apartado de discusión, podemos recalcar que las corrientes no solo mueven agua, sino que mantienen la biodiversidad y la productividad marina en la región. Eso era de esperar. Y también tenemos riesgos ecológicos emergentes. Estos afloramientos, esa subida de agua desde el fondo marino, también pueden causar zonas hipóxicas y liberar gases de efecto invernadero si no se regula naturalmente. A ver, tenemos que tomar en cuenta que las aguas, mientras más calientes están, y oh sorpresa, el mundo se sigue calentando, hay más calentamiento global cada vez más. Entonces, las aguas, mientras más calientes están, menos capacidad de disolver gases tienen. Entonces, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, que vienen desde la atmósfera, que tienen que llegar hasta el fondo marino para ser aprovechados por esos organismos, se complica porque esa estratificación térmica se llama, que se forman capas de agua por temperatura, dificulta mucho la entrada de oxígeno, dióxido de carbono. También muchas empresas e industrias costeras y muchas personas que viven cerca de las zonas costeras, pues lanzan y desechan sus desechos sólidos, aguas residuales, y eso contiene nutrientes para diversas algas y el fitoplancton. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea lo que es la eutrofización, que ese aumento de nutrientes también eh, provoca un aumento de las algas y el fitoplancton. Entonces, un exceso de esto, ¿qué va a hacer? O se consume por diversos organismos o se muere. Entonces, cuando se muere, baja al fondo marino y ahí diversas bacterias van a descomponerlo. Hasta ahí bien. El tema es que las bacterias necesitan oxígeno para descomponer y crean un ambiente con poco oxígeno porque están usando mucho oxígeno en esa zona. Y esa es una zona hipoxémica o una zona con hipoxia, con falta de oxígeno. También, muchos de los gases de efecto invernadero que conocemos son el metano, el óxido nítrico y el dióxido de carbono, que son curiosamente gases que liberan estas bacterias cuando descomponen el fitoplancton. Y como mencionaba también anteriormente, cuando el agua está caliente, pierde esa capacidad de disolver los gases. Entonces los gases no se quedan disueltos por ahí, sino que se escapan porque el agua está caliente. ¿Y a dónde llega? Hacia la atmósfera. Y sigue el cambio climático, el calentamiento global, y sigue el problema. Entonces, por eso es un gran problema que tenemos. Que, claro, vienen las corrientes marinas y ventilan, hacen lo que pueden, ventilan toda esa ola de gases, pero lamentablemente por el calentamiento de las aguas se ve agravado el problema. Porque, claro, prácticamente todos los problemas que existen son por los humanos, somos una plaga, lamentablemente. Entonces, otro de los problemas es la falta de estudios integrados. Hay diferencias metodológicas entre estudios. Muchos estudios se enfocan en lo físico, la dirección de las aguas, de las corrientes marinas o la velocidad. Otros se enfocan en lo biológico,
cuáles peces o cuáles algas arrastran esas corrientes marinas, o en lo químico, los gases que transporta o los nutrientes que también son moléculas. Entonces, eso dificulta predecir el futuro. O sea, se dificulta tener un modelo para predecir lo que puede pasar, porque recordamos que el mundo está en constante cambio y mayormente para mal. Entonces, esa falta de uniformidad metodológica puede dificultar bastante el ver cómo será el mundo de las corrientes marinas de aquí a un tiempo. También existen amenazas locales y necesidad de acción. La alteración de estas corrientes pone en riesgo la pesca y el turismo, como mencionaba anteriormente, en el Caribe, y se necesita más monitoreo, más ciencia local y mayor educación ambiental. Es decir, en resumen, se puede explotar mucho más este ámbito. Hay estudios, hay, pero se podría explotar mucho más. Podrían haber mucho más estudios sobre esto y necesitamos, porque como vemos, está afectando zonas turísticas que son de mucha importancia para el Caribe y la República Dominicana. En resumen de nuestra revisión bibliográfica, las corrientes marinas del Atlántico regulan el clima y sostienen la biodiversidad marina al transporte de calor y nutrientes. El cambio climático altera estas corrientes, afectando la pesca, el turismo y los arrecifes en el Caribe, incluyendo lo que es la República Dominicana. Dentro de eso, nuestro documento agregamos las palabras claves. Bueno, para concluir, las corrientes marinas del Atlántico son demasiado importantes y muy claves para la biodiversidad marina y el equilibrio climático, especialmente en el Caribe. En la República Dominicana sostienen hábitats como son los arrecifes de corales, que ya hemos hablado un poquito sobre eso, favorece la pesca y estabiliza nuestras costas. Entonces, este trabajo evidenció que procesos como son el afloramiento y la circulación hermoalina aportan nutrientes vitales y fortalecen lo que son los ecosistemas. También en este sentido es necesario implementar políticas de conservación marinas con bases en el conocimiento científico para favorecer estos ecosistemas. Además, llevar una educación ambiental a las comunidades costeras en la República Dominicana, ya que depende esta directamente de la salud de los mares, porque somos una isla. Por ende, comprender y proteger el papel de las corrientes marinas no solo es un asunto ecológico, sino también social, económico y cultural. Solo así se garantiza la estabilidad ecológica y el bienestar de las comunidades costeras en la República Dominicana. Bueno, estas son nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención.